Y bueno, ahora vamos a preguntar a Pablo. Con Pablo hemos preparado unos cuadros, unos gráficos, para que ustedes vean, unas placas, ¿no?, sobre el proyecto que el Partido Justicialista, o más que proyecto, plan de gobierno, podríamos decir, ¿no? Sí, es un documento que ha trascendido, digamos, que tal como lo decías, podría ser lo que antes se llamaban las plataformas electorales, Las plataformas. otrora en los 80. Ustedes eran chicos, eso quizás, ¿viste cómo está el viejo dicho? Ustedes eran chicos. En los 80 era muy común que todo candidato armara su plataforma, que era un documento que decía, bueno, esta es mi propuesta, que con el tiempo se transformó en alguien que nadie se toma el trabajo de leer y hoy ha sido reemplazado por todo el contenido multimedial que tenemos, ¿no? Pero es un documento con un soporte técnico, si bien breve, pero con una particularidad: no ha sido presentado oficialmente, sino que ha sido trascendido, deslizado. Sí, yo creo que a propósito. Y a veces creo que es una estrategia, porque pareciera hoy que si está en boca del candidato algo explícitamente, se cree menos que si trasciende y pareciera que surge como un secreto. Además te permite poder tasar, merituar cuáles de esas medidas caen bien. Por ejemplo, a nuestro Switcher Master ya no le gustó uno donde dice que van a cobrar una especie de inmobiliario nacional. Ya no le gustó. Darío, hay un viejo dicho que si quiere que todo se sepa, transmítelo como un secreto. Entonces, de alguna manera, la manera en cómo se transmitió es una forma para que de alguna manera cobrara mayor, inclusive, interés. Eso es un poco lo que... Pero bueno, son medidas que no dejan de tener su polémica. Lo importante es que ninguno de los dos tenga mayoría y hegemonía en el Congreso, ¿no es cierto? No, que esa es la base de sustentación de la democracia y el equilibrio. Por supuesto que es la base de todos los que inspiraron los sistemas, especialmente obviamente los parlamentarios, ni hablar, pero sobre todo los presidencialistas. Es decir, que los dos poderes no queden dentro, digamos, con una hegemonía de un mismo partido en los dos poderes. Es una cuestión natural que trata de evitarse obviamente con el constitucionalismo moderno. Bueno, muy bien, vamos con las placas, señor director, que tenemos preparada para Pablo Olivar. La primera placa es introductoria al tema, ¿no? El Plan Impositivo 2020, ahí el Partido Justicialista ha hecho los aportes de equipos técnicos de la unidad, son un montón de hojas. Y ahora sí, Pablo nos resumió esto en esto que vamos a explicar. Bueno, lo primero es que reconoce como una especie de manual, hablándole a los candidatos, de que eviten el tema tributario en campaña. Esto, por un lado, tiene que ver por un reconocimiento de que los sectores hoy económicos están crispados con el tema tributario, las actividades económicas no quieren escuchar por mucho tiempo hablar sobre temas tributarios. Pero también hay otro elemento, el tema tributario, hay una vieja rémora que viene de lo que fue el periodo hasta el 2015, con lo que significó impuesto a las ganancias y todos los conflictos que se generan alrededor de ello, que es otra particularidad. La escasa mención al impuesto a las ganancias, siendo uno de los principales impuestos nacionales, es uno de los elementos que se omite. Y por otro lado, se plantea que no hablar de un aumento de impuestos, que no lo va a haber, sino una redistribución de la carga tributaria. ¿Qué significa el concepto de redistribución? Significa que va a haber ganadores y perdedores. La otra placa, señor director, esto es la aclaración en tanto al documento, y ahora vamos con las medidas de corto plazo que el Partido Justicialista le sugiere a Alberto Fernández si llegare a ser presidente. Es decir, medidas de aquí y ahora, es decir, en lo inmediato, poner de alguna manera en revisión las medidas de beneficios tributarios que las grandes empresas dio la actual gestión del presidente Macri, y habla de contractualizar, si bien no es un término, por eso es un eufemismo, porque en derecho tributario no existe el contractualizar nada, pero significa cambiar las reglas de juego en el sentido de que no se considera un derecho otorgado, sino que es en tanto y en cuanto cumplan con los motivos por los cuales se habían dado esos beneficios, es decir, si crean empleos, si producen y si invierten. Por otro lado, se está planteando la posibilidad de una alícuota extraordinaria en bienes personales para las personas físicas o jurídicas que tengan, físicas... Nos perjudica a los que entramos en el blanqueo con cientos de millones. A ver, por eso dice que, los que entraron al blanqueo habrán mordido un anzuelo, porque cuando el presidente Macri envía el proyecto de blanqueo, uno de los objetivos fue declaren que después se va a eliminar bienes personales y todo lo que declaren, ya sea teniéndolo en el país o en el exterior, no va a tributar.
Con lo cual, ahora en realidad se estaría hablando que aquellos que de alguna manera blanquearon, con todas las posiciones que podamos tener sobre lo que fue un Bueno, pero esto blanqueo... puede sumar votos a Macri, porque si yo blanqueé me van a cobrar bienes personales, no lo voy a votar a Alberto. Está claro que esto, como bien decíamos al principio, es algo que trascendió y que posiblemente esté ya con todo el análisis del marketing político, Claro. Y claramente se direcciona a aquellos lugares que se sepan que son sectores que no lo van a votar. Claro, efectivamente. Y por último, si podemos volver a la misma placa, Ahí está. un impuesto extraordinario a las utilidades del sector ¿Qué sería financiero. eso? Básicamente, digamos, aumentar la gravabilidad sobre lo que significa no solamente los bancos, sino todo lo que es la renta financiera de la colocación del mercado de capital, el mercado financiero. Sí, se puede tocarle la de los bancos, porque ni aún Cristina, no tan progresista que era, o sea, nunca hicieron tanta plata a los bancos como en la gestión anterior. Ahora lo consolidaron. Pero no es tanto a los bancos comerciales como conocemos aquí, sino a todas aquellas que son, ya sea bancos de segundo nivel, Los bancos de inversión. bancos de inversión o aquellos fondos que se dedican al tradeo de títulos, a la compra y venta de títulos, a la ganancia de rentas, no tanto por depósitos. Porque la palabra fondo de inversión se está aplicada a la producción, no es una mala palabra. No, lo que estamos hablando es aquellos que ganan con la colocación y la diferencia de un título, es decir, no porque fondean una actividad y esperan el recupero de ese título que el deudor tomó prestado, sino aquellos que compran un título y mañana lo venden porque aumentó su precio. Y su actividad es comprar y vender como cualquier comerciante, pero nada más que lo que hace, la materia prima son títulos. Bien, a ver la última placa entonces, señor director, que es las medidas de mediano y largo plazo. Lo otro era, bueno, gano el 10 y el 11 tengo que actuar con aquello, ¿no? Teóricamente. Aquí, digamos, lo que plantean es seguir con la ampliación de la devolución de IVA, es decir, toman una de las banderas que levantó el presidente Macri recientemente, es decir, bueno, no solamente que vamos a generar la devolución o la exención del IVA en la canasta, sino que la vamos a ampliar, pero lo que antes se denominó sintonía fina en algún otro momento, era básicamente para que esa devolución no sea a todos, sino que a aquellos sectores de bajos ingresos o incluir a sectores medios con algunos topes. Después, en los impuestos internos, lo que habla es de canalizar una mayor carga de los impuestos internos sobre aquello lo que antes se llamaban los bienes suntuarios, es decir, aquellos bienes que consumen los sectores de más altos ingresos y no los impuestos internos sobre los bienes que consumen tanto los de bajos ingresos. Es una iniciativa que así figura. Un impuesto al cheque, digamos, rediseñado, digamos, o metido en el quirófano del cirujano estético, porque de alguna manera lo que plantean es un nuevo tributo parecido a lo que hace hoy el impuesto al cheque, pero donde no va a ser una misma alícuota para todas las operaciones. Algunas operaciones que van a ser priorizadas van a tener una menor alícuota, van a ser exentos, o aquellas transacciones o transferencias o cheques que obedezcan a transacciones que no sean consideradas prioritarias van a tener una mayor gravabilidad. Por otro lado, lo que también figura es una especie de vuelta atrás parcial o total con el ajuste por inflación al impuesto a las ganancias. Esto ha sido una de las principales conquistas que el sector empresario logró, digamos, de la actual gestión en los últimos tiempos. Esto implicaba la aplicación del ajuste por inflación que correctamente, técnicamente se debe aplicar, tiene un impacto sobre la recaudación, entonces están reconociendo ese impacto sobre la recaudación y creo que este va a ser uno de los grandes temas de discusión con los sectores empresarios. El impuesto a la herencia, o a lo que se denominan los enriquecimientos a título gratuito. No tengo nada para heredar, así que... No es menor, este es un tema también con una fuerte carga ideológica, pero con un fuerte componente de justicia. El impuesto a la propiedad inmueble, un impuesto a la propiedad inmueble, digamos, donde se plantea no un inmobiliario nacional, pero sí gravar la propiedad inmueble conjuntamente con las provincias, que es otro tema que... Eso no le gusta nada a nuestro switcher master. Dice, oh, es un impuesto más. Y por otro lado, beneficios tributarios con bonos direccionados. Es una fuerte intervención central del Estado Nacional para, digamos, otorgar beneficios tributarios en función de lo que considere más prudente. Es un fuerte componente de recupero de algo autocrático en el manejo de la política fiscal. Bueno, claro. Che, díganme, se los pregunto acá despacito, no quiero que se entere. No entendieron nada de lo que dijo Pablo, ¿no? Yo en un momento entendí, lo del cheque, pero en una parte yo sentía que le hacía bla, 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 bla. En la cabeza me sonaba ustedes, así. por ejemplo, no sabían si vamos a estar mejor o peor, si hay que pagar más o pagar menos. No entendí nada. Yo me lo tendría que llevar 2 o 3 tardes para que me explique. Se me desenchufó la neurona. Explicarle a la chica. Bueno. Mirá que son Perdón, 3 mujeres, Pablo, perdón. Estamos con el tema de género acá. 3 mujeres. Explicarlo para mujeres. Explicarlo. Para rubias. Para rubias, Voy a explicarlo. tener que elevar el nivel entonces.
Muy bueno. bien. Mirá. Mirá que- Un aplauso de pie, muy bien. No es un cumplido. No, a ver, claramente la propuesta que veíamos... ¿Me permitís? Voy a hacer como Tinelli. Vamos a una pausa, señor director, y Pablo Olivares le va a explicar a las chicas y a ustedes todo este menjunje de la economía. Pero nos había quedado usted que tenía que explicarle a las chicas y a la audiencia Por favor. el resumen de lo que hemos visto en las placas. Tratando para seguir con el mismo estilo, para conservar un mismo estilo. Resulta, hay un candidato que posiblemente los asesores le han dicho que si lo decís vos te lo van a creer menos, hacer que se deslice como alguien que lo encontró, un documento que te armó un equipo técnico donde aparezcan las medidas que nosotros queremos que la gente sepa que vos vas a hacer. ¿Y estas medidas, vos creés que son muy Esas difíciles, medidas dicen, complicadas? dicho en 3 palabras, es a los ricos que no producen, le vamos a aumentar los impuestos, a los ricos que producen, vamos a ver si producen y vamos a ver si les dejamos los impuestos que tienen o se los subimos, a los de bajos recursos le vamos a bajar los impuestos y de la clase media no se dice ¿Y a nada. las que hacen stand-up no dice nada? Está dentro de los que no se dice nada. Claro, de la clase media. Con lo cual, todo lo que nos... A ver, hablando un poco ya, con un poco más de realismo, la historia nos marca que de las medidas que concretamente toman los gobiernos, sobre todo cuando están en vísperas de una situación de crítica como estamos en la economía argentina, las medidas concretas que después se llevan adelante tienen una parte nomás de componente de lo que preanunciaron y que las verdaderas medidas aparecen después, con el argumento de que, bueno, recién tomaron conciencia de la Claro, situación es en la como que yo se este está. programa, Pablo. Muchísimas gracias, el gusto es La mío. semana que viene vamos a analizar la propuesta de los industriales. En este caso no Alberto Fernández, porque esto que vimos hoy es lo que el PJ le elaboró para Alberto Fernández, uno de los candidatos. Lo de los industriales para todos. Así es. ¿Mm? Gracias, Pablo, por venir. No, gracias a vos.